Capítulo 4. Confiar es a veces dar. En el primer cuarto de este siglo había en Montfermeil, cerca de París, una especie de figón que ya no existe. Este figón, a cargo de unas personas llamadas Thénardier, que eran marido y mujer, se hallaba situado en un callejón titulado del Boulanger. Por cima de la puerta se veía una tabla clavada descuidadamente en la pared, en la cual se hallaba pintado algo que en cierto modo se asemejaba a un hombre que llevase a cuestas a otro hombre con grandes charreteras de general, doradas y grandes estrellas plateadas. Unas manchas rojas querían figurar la sangre. El resto del cuadro era todo humo y representaba una batalla. Debajo del cuadro se leía esta inscripción: Mesón del sargento de Waterloo. Nada más frecuente que ver un carro o una carreta a la puerta de una taberna, pero esto, no obstante, el vehículo, o mejor dicho, el fragmento de vehículo que obstruía la calle delante del figón del sargento de Waterloo, una tarde de la primavera de 1818, hubiese ciertamente llamado la atención por su masa de cualquier pintor que lo hubiera visto. Era la parte delantera de uno de esos carreteros que se usan en los países montuosos y que sirven para cargar maderas y troncos de árboles. Componíase de un eje macizo de hierro, en el cual encajaba un pesado timón y que estaba sostenido por dos ruedas desmesuradas. Todo el conjunto era amazacotado, pesado y deforme, como hubiera podido ser el afuste de un cañón gigante. Los caminos habían dado a las ruedas, a las llantas, a los cubos, al eje y al timón de aquel armatoste una capa de lodo, sucio y amarillento estucado, muy parecido al que de buena voluntad se emplea para adornar las catedrales. La madera desaparecía bajo el barro y el hierro bajo el moho. Debajo del eje colgaba una gruesa cadena, digna de un Goliat forzado. Aquella cadena hacía obedecer, no ya a la viga que estaba destinada a conducir, sino a los mastodontes y mamutes que hubiera podido arrastrar. Tenía cierto aspecto de objeto de presidio, pero de un presidio ciclópeo y sobrehumano, y parecía como desligada de algún monstruo. Homero hubiese amarrado con ella a Polifemo y Shakespeare a Calibán. ¿Por qué aquella desmesurada carreta ocupaba aquel sitio en la calle? Lo primero, para obstruirla, y lo segundo, para que se acabara de enmohecer. En el viejo orden social hay también una porción de instituciones que ocupan del mismo modo la vía pública y que tampoco tienen otras razones para estar en ella. El centro de la cadena colgaba debajo, muy próximo al suelo, y en su medio, como sobre la cuerda de un columpio, estaban sentadas y agrupadas aquella tarde, en una unión perfecta, dos tiernas niñas, la una como de 2 años y medio, la otra como de 18 meses. La más pequeña en los brazos de la mayor. Un pañuelo prudentemente atado impedía que se cayesen. Una madre había visto aquella espantosa cadena y había dicho: buen entretenimiento para mis niñas. Por lo demás, las dos niñas, graciosamente ataviadas, hasta con cierto cuidado, brillaban, por decirlo así, parecían dos rosas entre el hierro viejo. Sus ojos eran un triunfo, sus frescas mejillas sonreían. Una de las niñas era rubia castaña, la otra morena. Sus inocentes rostros eran dos admiraciones encantadoras. Un espino florido que había cerca enviaba a los transeúntes perfumes que parecía provenían de ellas. La de 18 meses enseñaba su lindo vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia.
por encima y alrededor de aquellas cabezas delicadas, sumidas en la felicidad e inundadas de luz, la gigantesca carreta, negra por el orín, casi terrible, toda llena de nudos y de feos ángulos, se redondeaba como la boca de una caverna. A la distancia de algunos pasos, acurrucada en el umbral del figón, la madre, mujer de poco agradable aspecto, pero interesante en aquel momento, columpiaba a las dos niñas por medio de una larga cuerda, protegiéndolas con su mirada, temerosa de un accidente, con esa expresión animal y celeste propia de la maternidad. A cada vaivén, los horribles anillos despedían un sonido estridente que parecía un grito de cólera. Las niñas se extasiaban, el sol poniente participaba de aquella alegría, y nada tan hermoso como el capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes un columpio de querubines. Al mismo tiempo que mecía a sus hijas, la madre, con voz de falsete, entonaba una canción entonces célebre. Preciso es, decía un guerrero. Su canción y la contemplación de sus niñas la impedían ver y oír lo que pasaba en la calle. Esto no obstante, una persona se la había ido aproximando cuando empezaba la primera estrofa de su canción y de improviso oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tenéis dos hermosas niñas, señora». «A su adorada Imogen», respondió la madre, continuando su canción y volviendo después la cabeza. Hallábase a algunos pasos delante de ella una mujer, la cual llevaba también en sus brazos una niña. Además llevaba un abultado saco de noche que parecía muy pesado. La hija de aquella mujer era uno de los seres más hermosos que pueden verse. Era una niña de 2 a 3 años. Por la coquetería de su adorno hubiera podido competir con las otras niñas. Tenía una gorrita de lienzo fino, cintas en la chambra y además lazos en la gorra. El pliegue de su falda levantada dejaba ver un muslo blanco, apretado y firme. Era admirablemente sonrosada y bien hecha. La hermosa niña inspiraba el deseo de morderle las manzanas de sus mejillas. De sus ojos nada podía decirse, sino que debían ser grandísimos y que tenían magníficas pestañas. Estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres son lechos de ternura. Los niños duermen en ellos profundamente. En cuanto a la madre, era pobre y triste su aspecto. Tenía el traje de una obrera que tiende a convertirse en aldeana. Era joven, acaso hermosa, pero con aquel traje no lo parecía. Sus cabellos, de los cuales se descubría un mechón rubio, parecían muy espesos, pero se ocultaban severamente bajo una gorra de beata, fea, estrecha, apretada y sujeta debajo de la barba. Cuando se tienen buenos dientes, la risa los pone de manifiesto, pero aquella mujer no se reía. Sus ojos parecían secos desde hacía mucho tiempo. Estaba pálida, tenía aspecto cansado y algo enfermizo. Miraba a su niña dormida en sus brazos con ese aire particular de la madre que ha criado a su hijo. Un ancho pañuelo azul, parecido a los que usan los inválidos, doblado en forma de pañoleta, ocultaba pesadamente su talle. Tenía las manos ásperas y salpicadas de manchas rojizas, el índice endurecido y agrietado por la aguja, una manta negra de lana tosca y gruesos zapatos. Era Fantine.